vamos a entender lo siguiente. Numeración, fecha del día de hoy, 15 del 06 del 21. ¿Qué entendemos por numeración? Nosotros posiblemente más o menos entendemos lo siguiente, ¿no? Cuando tú ves esto, lo primero que te das cuenta viene a tu mente, viene, profesor, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, y esto que está acá, chicos, son números romanos. ¿Estamos? Son números romanos. ¿No? Todos nosotros conocemos que estos son los números famosos, números romanos. Los números romanos. Números romanos. ¿Estamos? Entonces, profesor, a partir de ahí comenzamos a numerar. Pero ¿qué también debemos tener en cuenta? De que así como existen los números romanos, existen los famosos números en los cuales nosotros manejamos. El número 1, el número 2, el número 3, el 4, el 5, el 6. Y estos números, chicos, son los famosos números indoarábigos. O arábigos, o algunos también lo conocen como indoarábigos. O sea, los números que tú manejas o que nosotros tenemos son los números famosos arábigos. Otros también lo llaman indoarábigos. Indoarábigos. Te voy a explicar por qué. Indoarábigos. Profesor, lo que pasa, chicos, es que antes, en el continente europeo, ¿qué sucedía? Más o menos Europa más o menos debe ser así, mira. Yo no soy muy buen dibujante, pero me vas a entender cuando lo voy a dibujar. Así más o menos está. Y acá hay un famoso país llamado la India. Acá está la India. En la India se crearon los números que nosotros ahora utilizamos. Pero los árabes, durante mucho tiempo conquistaron toda Europa. Primero económicamente y después lo quisieron hacer todo militarmente. Entonces, cuando los árabes llegaron a Italia, comenzaron a comercializar con todos, lo primero que ellos que se encontraron fueron con los números romanos. Sin embargo, cuando llegaron a la India, o cuando estaban en la India, se dieron cuenta que los números que utilizaban en la India, o sea, los números hindú, profesor, eran mucho más fáciles de escribir que los números romanos. Entonces, los árabes comenzaron a fomentar la lectura y escritura, pero en números de la cultura hindú. Es por eso que de ahí hacia adelante, todo el mundo escribe en números que se fueron, donde nació fue la India. Profesor, entonces, ¿por qué no se llaman los números hindú? Si son de la India. Allá se llaman números arábigos porque en honor a los árabes, porque los árabes lo dieron a conocer al mundo. O algunos también lo dicen indoarábigos porque también le quedan crédito a la India porque en la India obviamente fue el desarrollo del número de esa forma. Ahora, si tú te das cuenta, profesor, el hombre cuando comenzó a contar, lo primero que comenzó fue a contar sus cosas que tenía. Por ejemplo, profesor, vamos a ver acá. Yo, por ejemplo, supongamos que acá tengo una piedrita, 2 piedritas, 3 piedritas, 4 piedritas, 5, 6, 7 piedritas. Pero estas piedritas que están acá, yo las voy a querer agrupar. Las voy a agrupar de 2 en 2. Lo que pasa es que el hombre se dio cuenta que tenía 2 manos, entonces comenzó a agrupar las cosas de 2 en 2. Entonces dijo, voy a hacer un grupito de 2, voy a hacer un grupito de 2, y voy a hacer un grupito de 2. ¿Cuánto me sobró? Me sobró solamente 1, profesor. Entonces, como me sobra 1, colocamos el 1 ahí. Ahora, con los que tengo ahí, voy a hacer un grupito de 2. Profe, formo un grupito de 2. ¿Cuántos me quedaron libres? Un grupito mediano. Ah, ya, profe, un grupito mediano me quedó libre. Ahora, ¿cuántos grupos grandes tengo? 1, profesor. ¿Y en cuánto agrupé? Lo agrupé de 2 en 2. Y así surgió el sistema de numeración de base 2, también conocido como el sistema de numeración binario. ¿Está bien? Ah, sí, profesor. Claro, así surgieron. Después el hombre se dio cuenta de que tenía 2 brazos y una cabeza. Entonces, profesor, ¿qué hizo el hombre? El hombre comenzó a agrupar las cosas de 3 en 3. Esas 7 piedritas, ahora los agrupó de esta forma. ¿Y qué dijo el hombre, profesor? Esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuántos han quedado libres? 1. Una piedrita quedó fuera. ¿Cuántos grupos medianos tienes? 2, profesor.
¿De cuánto en cuánto se ha agrupado? De 3 en 3. Y es así como el hombre comenzó a contar y comenzó a agrupar. Y así surgieron también los sistemas de numeración. Por ejemplo, así surgió el sistema de numeración ternario o simplemente el sistema de numeración de base 3. Ah, profesor. Y el profe, después el hombre se dio cuenta que tenía seguramente 2 brazos y 2 pies. Así es. Y cuando se dio cuenta que tenía 2 brazos y 2 pies, comenzó a agrupar las cosas de 4 en 4. Y solamente hizo un grupo de 4 con esas 7 piedritas. ¿Y le quedaron cuántos? Y le quedaron 3. Entonces, me quedaron 3 libres. He formado solamente un grupo de 4 y he agrupado las cosas de 4 en 4. Y así surgió el sistema de numeración. Se dan cuenta que con las mismas 7 piedritas, chicos, he formado 3 numerales distintos, con valores diferentes. Ah, ya, profe. Profe, a ver uno más. Claro, si quieres hacemos uno más, de la base 5. Después el hombre se dio cuenta, profesor, el hombre se dio cuenta de que cuando miró su mano, dijo, mi mano, dijo, tengo 5 dedos. Entonces comenzó a agrupar las cosas de 5 en 5. Entonces acá, chicos, comenzó a agrupar las cosas de 5 en 5 y hizo un grupo de 5. ¿Cuántos le quedaron libres, profesor? Me quedaron 2. ¿Cuántos grupos de 5 tengo? 1. ¿De cuánto en cuánto he agrupado? De 5 en 5. Y si tú te das cuenta, estos números que están acá, atiéndeme por favor, estos números, estos 4 números que están acá, son iguales. ¿Por qué, profesor? Porque son las mismas 7 piedritas, pero expresado de distinta forma. Entonces, ¿qué colocamos acá? Ahora, cuando yo tengo una base diferente de 10, no se lee, por ejemplo, el número que voy a colocar, algunos lo leen 111 en base 2, y no se lee 111 en base 2, se lee 111 en base 2. El otro número, 21 en base 3. El otro número, 13 en base 4. Y el último número es 12 en base 5. Ah, y estos números, chicos, son iguales. ¿Por qué, profesor? Porque representan la misma cantidad. Y es así, chicos, como surgió la numeración. Se dice que el hombre andino, se dice cuando el hombre andino, cuando iba a pastear sus ovejas, tenía su corral, porque el hombre comenzó a criar animales. Y por cada animalito que salía para pastear, salía un animalito, entonces el hombre dejaba una piedrita. Salía otro animalito, el hombre dejaba otra piedrita. Salía otra llamita y el hombre dejaba otra piedrita. Así. El hombre contaba así. Entonces, cuando regresaba de pastear y metías todas las llamitas dentro de su corral, si él le quedaban, profesor, le quedaban una piedrita o 2 piedritas, quiere decir, profesor, que 1 o 2 animales, sus animales no estaban completos. Entonces, el hombre comenzó a contar cuando comenzó a agrupar las cosas. Y tú te preguntarás, profesor, si usted me dice, si usted me está diciendo si usted me dice eso y es cierto, entonces eso quiere decir que cada hombre en cada región comenzó a agrupar de forma distinta, sí. Por ejemplo, tú debes haber escuchado por ejemplo, ¿cuál es la máxima nota que tú te puedes sacar en un examen? Es 20. ¿Gracias a quién? Gracias al sistema de numeración vigesimal. Cuando tú compras, por ejemplo, lápices en Tai-Lo o Tai-Gen, te venden por gruesas o por docena, no te venden por decena. Pero cuando tú compras hojas, por ejemplo, hojas Bond, sí te venden por ciento o por millar. ¿Está bien? O sea, cada forma está agrupada. ¿Por qué, profesor? Porque el hombre comenzó a agrupar y comenzó a contar. Y es así como el hombre comenzó a hacer los diferentes sistemas de numeración que actualmente conocemos. Actualmente, chicos, existen 2 sistemas de numeración que el hombre utiliza. 2 sistemas de numeración que el hombre utiliza. El primer sistema de numeración es el sistema que el hombre utiliza propiamente dicho en sus operaciones, que es el sistema de numeración, el sistema decimal. El sistema decimal. Ah, ya, profe. ¿Sistema decimal? Sí. Y el otro sistema de numeración, adivinen quién utiliza, nuestro mejor amigo, ¿no? De las clases actualmente. El sistema binario. Profesor, mientras que el sistema decimal lo utiliza el hombre, el sistema binario lo utilizan las computadoras.
las computadoras utilizan el sistema binario. Y es así, chicos, como nosotros más o menos ya nos vamos relacionando con la numeración. Ahora, ya tenemos esto acá, tenemos, profesor, ¿qué sistema de numeración utilizamos? Ese es el decimal. El sistema que utilizan las computadoras es el sistema binario. Ya sabemos cómo el hombre comenzó a contar y cómo comenzó a agrupar y cómo surgieron los diferentes sistemas de numeración, profesor. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta bien claro, ¿qué es un número? ¿Qué será un número, profesor? Por definición, nosotros conocemos un número. A ver, el número 1 está ahí, puedo escribir un número más grande y más grande. Pero el número, profesor, en este caso el 1, el 1, el 1, expresa lo mismo, no importa el tamaño. ¿Está bien? ¿Por qué, profesor? Porque un número es un ente matemático que nos sirve para representar cantidades. ¿Está bien? Entonces, ahora sí vamos. Hace un momento vimos lo siguiente, profesor. Entonces, ¿qué tenemos acá, profesor? En el sistema de numeración vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá, profesor, un número de la forma AB en base n. A lo cual, profesor, vamos ya a denominar cada uno de sus nombres. En este caso, profesor, él se le conoce como numeral. Y él es la base. Él va a ser la base. Numeral y base. Numeral y base. Y ahora, cuando nosotros vamos a tener eso del numeral y la base, chicos, va a ser muy importante poder representar. Entonces, vamos a saber representar números. ¿Está bien? Vamos a representar números. Representamos. Por ejemplo, cuando yo quiero representar un número de 2 cifras, lo voy a colocar AB. Y este número puede ser 10, puede ser 11, puede ser 12, puede ser cualquier número, profesor, hasta el número 99. Si yo quiero representar un número de 3 cifras, yo puedo colocar el número ABC, y ese número que está acá puede ser, ¿quién? Desde el 100, 101, 102, ¿hasta quién? Hasta el 100, hasta el 999, perdón. ¿Está bien? Igualmente, si yo quiero representar un número de esta forma, A, B, C, D, profesor, en este caso que tenemos lo siguiente. Va a ser desde el número 1000, 1001, hasta el número 9999. ¿Está bien? Ahí vamos a tener, chicos, esos números. Entonces, esto, profesor, me va a representar, ya estamos viendo cómo vamos a poder representar los números. Ahora, que es muy importante, chicos, es muy importante lo siguiente. ¿Sabe, profesor, qué es el orden de una cifra y qué es el lugar de una cifra? ¿Está bien? ¿Qué es el orden y el lugar? Por ejemplo, profesor, si yo tengo acá lo siguiente, mira. Además, tenemos acá un número, por ejemplo, de esta forma. Tenemos A, B, C, D, E, F, G. En este número que está acá, profesor, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que yo voy a tener? Vamos a tener dos cosas importantes, profesor. El orden y el lugar. Las cifras que van a ir abajo, por ejemplo, el G es la cifra de primer orden, perdón. La F es la cifra de segundo orden. La E es la cifra de tercer orden. El 4 es la cifra de cuarto orden. Quinto orden la C. La 6 es sexto orden. El A va a ser el séptimo orden. ¿Estamos? O sea, unidades, decenas, centenas, unidades millar, etc. Esto va a ser el orden. Y arriba voy a colocar el lugar. ¿Qué es el lugar, profesor? Por ejemplo, el A va a ser la cifra de primer lugar. El B va a ser la cifra de segundo lugar. El C va a ser la cifra de tercer lugar. El 4 va a ser la cifra de cuarto lugar, quinto lugar, sexto lugar y séptimo lugar. Entonces, acá estoy poniendo el lugar. En otras palabras, profesor, el orden se encuentra de derecha a izquierda y el lugar de izquierda a derecha. Esa parte hay que tenerlo muy claro. Y como ya sabemos, profesor, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, profe, ¿y eso de qué me sirve? Te va a servir. Hay problemas que salen solamente con eso. Por ejemplo, en el número que tenemos acá, que tenemos que la cifra 3 ocupa el tercer orden y a la vez el segundo lugar. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos eso. O sea, nos pueden dar problemas así, identificando en orden y también el lugar. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta, persona, aparte de orden y lugar? Los famosos números capicúas. ¿Qué es un número capicúa? Los números capicúas, profesor, son aquellos números que se van a poder leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y se lee de la misma forma. ¿Está bien? Entonces, en un número capicúa, acá me salió muy bien mi U, en un número capicúa se va a tener eso. ¿Está bien? Pero los números capicúas, chicos, salen de las frases palíndromas.
O palindrómicas, también conocidas como palindrómicas, palíndromas. Porque no lo entiendo. ¿Qué es una frase palíndroma? Una frase palíndroma va a ser la siguiente, mira. Palíndroma. Una frase palíndroma va a ser la siguiente. Por ejemplo, tenemos la frase somos. ¿Y somos qué es? Si tú lees, profesor, la palabra somos, dice somos, de izquierda a derecha, o le leo de derecha a izquierda, también me va a dar somos. Estamos somos, o si lo leo de atrás a adelante, somos. ¿Está bien? Profesor, otra frase, profesor. Hay varias frases. Por ejemplo, tenemos también la palabra reconocer. Reconocer, reconocer. Tú lo puedes leer normalmente, ¿no? Reconocer, o también de atrás a adelante. Reconocer. ¿Está bien? Profe, ¿puede haber más frases? Claro. Una frase un poquito más grande puede ser, por ejemplo, amo la paloma, amo la paloma, porque tú lees amo la paloma, pero si tú lees desde atrás hacia adelante, ¿qué diría? Mira, amo la paloma. Se lee lo mismo. A esa frase se le llama frases palíndromas. Una más, para que quede, para que tú lo puedas tener, también puede ser Anita lava la tina. Anita lava la tina. Si tú lo lees Anita lava la tina, pero si lo lees de atrás hacia adelante también va a ser lo mismo. Anita lava la tina. ¿Está bien? Entonces vamos a tener eso. Entonces, chicos, eso van a ser las frases palíndromas. ¿Y por qué te explico de las frases palíndromas? Porque las frases palíndromas dan origen a los números capicúas. Entonces, ¿qué es un número capicúa? Es similar a la frase palíndroma. Por ejemplo, yo voy a tener el número capicúa de la siguiente manera, mira. Número capicúa, por ejemplo, si yo quiero obtener un número capicúa, puedo colocar el número 121. 121 es un número capicúa. 1, 2, 1 y detrás adelante 1, 2, 1. O también si yo quiero poner el número 222 es un número capicúa. O también si yo quiero poner el número 1221 es un número capicúa. O si quiero poner un número más grande puede ser el 1, 2, 3, 2 y 1. 1, 2, 3, 2 y 1. Igualmente 1, 2, 3, 2 y 1. Si lo lees de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en este caso, entonces lo que yo voy a tener, ¿qué va a ser? Va a ser necesariamente, profesor, un número capicúa. ¿Estamos? Entonces, estos son los famosos números capicúas. Estos van a ser los famosos números capicúas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más, profesor? Profesor, y ahora de dos cifras, porque usted no ha puesto dos cifras. Claro que hay un número capicúa de dos cifras. Por ejemplo, el número 33 es un número capicúa de dos cifras. Se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos los famosos números capicúas y las frases palíndromas, que tienen mucha similitud. ¿Por qué? Porque las frases palíndromas nos dan a entender mejor un poco cómo va a ser un número capicúa. Por ejemplo, vamos a hacer acá una aplicación directa, rápida. Me dicen acá lo siguiente. Por ejemplo, si decimos si n es capicúa, halle el valor de x más y, ¿no? Halle el valor de x más y, ¿no? Y acá me dan, por ejemplo, de que va a ser así. X, Y, 2 y 3. Y n es igual a esto. Entonces, pero me dicen que n es capicúa. Entonces, si n es capicúa, hay el valor de x más y. Rápidamente yo ya sé. Como el número es capicúa, entonces se lee de atrás hacia adelante de la misma manera que de adelante hacia atrás. O sea, en otras palabras, profesor, cuando el número es capicúa, las cifras extremas van a ser iguales. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale y? Y va a valer 2. ¿Cuánto vale x, profesor? X va a valer 3. Y como me piden en este caso, profesor, y más x, entonces me piden, profesor, 2 más 3, ¿no? Esto va a ser 5. ¿Está bien? Ahí tenemos una aplicación rápidamente de números capicúas. Muy bien.
Ahora vamos a ver, profesor, lo que normalmente nos... Ahora, vamos a ver ahora qué es el valor relativo y el valor absoluto de una cifra. Ahora, si yo tengo, profesor, vamos a colocar acá, valor relativo y valor absoluto. Y absoluto. Relativo y absoluto. Absoluto de una cifra. ¿Qué voy a tener, profesor, en un número, valor relativo y valor absoluto? Vamos a ver. Primero vamos a definir qué es el valor relativo. El valor relativo se va a representar con la palabra VA. ¿Está bien? Ese va a ser mi valor relativo. Por ejemplo, yo tengo el siguiente número. El número 2, 1, 3, 5. Yo quiero ya, por ejemplo, el valor relativo de la cifra 2. O el valor relativo, profesor, de la cifra 1. O el valor relativo de la cifra 3. O el valor relativo de la cifra 5. En este caso, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Entonces, voy a hallar primero el valor relativo. ¿Qué es el valor relativo? Por definición, sabemos que el valor relativo va a ser ¿qué? Es la posición que ocupa un número, una cifra dentro del número, pero respetando, profesor, su orden. Por ejemplo, tenemos acá el 2, y el 2, tú sabes que el 2, ¿qué va a ser? El 2, seguido de ¿cuántos números? 1, 2, 3. O sea, va a ser con 3 ceros. 2000. El valor relativo de 1, colocas el 1, y después del 1 hay dos números, que es el 3 y 5. Eso te va a indicar la cantidad de ceros. Va a ser 1 y 2. El valor relativo de 3, profesor. ¿Qué va a ser eso? Valor relativo de 3, en este caso, ¿qué va a tener? Vamos a tener lo siguiente. Valor relativo de 3 va a ser 3 y un 0. Y el valor relativo de 5, como después de 5 no hay nada, solamente 5. Mientras, profesor, ¿qué va a ser el valor absoluto de una cifra? El valor absoluto de una cifra, lo que vamos a tener acá va a ser lo siguiente. Valor absoluto. El valor absoluto lo vamos a representar, perdón, acá hay un lapsus, ¿ya? Es VR, ¿ya? Y acá abajo debe ser, este es valor absoluto, este es recién el VA. Por ejemplo, yo tengo un número parecido al que estaba arriba, colocamos 3, coloco el 3, el 7, el 5, el 9. Entonces, ¿qué tenemos acá? Valor absoluto. Valor absoluto de 3, valor absoluto de 7, valor absoluto de 5, valor absoluto de 9. Muy bien. Muy bien. ¿Qué va a ser el valor absoluto? Es el valor propiamente de la cifra. Por ejemplo, el valor absoluto de 3 es 3. Valor absoluto de 7, 7. No importa dónde esté. Simplemente es el valor propiamente dicho de la cifra. Valor absoluto de 5, 5. Valor absoluto de 9, 9. No importa dónde esté. Siempre va a ser lo mismo. Vamos a hacer una aplicación aquí. Aplicación. Los ceros, ¿por qué no se le aumentan? Aplicación. Por ejemplo, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos aquí, por favor, cuando yo explico, estén atentos. Por ejemplo, te pone, sí. Sí, en este caso tenemos lo siguiente. Tenemos el número 3, 2, 5, 6, 1. Y te pido halle, te puedo decir halle, el valor absoluto de 5 más el valor relativo, perdón, voy a ponerlo bien, más el valor relativo de ¿qué? De 6. ¿Está bien? Entonces, ¿tú qué haces en ese caso? Lo que tú ya sabes en ese caso es que, primero, cuando va a ser el valor absoluto, ya sabes que toma el valor de la propia cifra. O sea, el valor absoluto de 5 va a ser simplemente 5. No importa dónde esté. En cambio, cuando me van a pedir el valor relativo sí va a importar dónde esté. Y ubicas la cifra 6. Profe, el 6 está ahí. Entonces va a ser 6. Después de 6, ¿cuántos dígitos hay? ¿O cuántas cifras hay? 1, ¿no? Entonces va a ser 60. Porque es 6 decenas, o sea, 60. En este caso, ¿qué sería? 65. Y eso va a ser propiamente, chicos, cuándo vamos a tener el valor absoluto y cuándo vamos a tener el valor relativo de una cifra. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ir a la parte de lo que viene a ser la descomposición polinómica de un número. ¿Está bien? Ya, esto justamente es nuestro plato fuerte. La descomposición polinómica de un número. Descomposición.
Descomposición. Posición polinómica. Profesor, ¿qué es la descomposición polinómica? La descomposición polinómica, chicos, va a ser ¿qué? Va a ser cuando vamos a descomponer un número de tal forma que lo vamos a llevar automáticamente a nuestro sistema de numeración. O sea, que cuando tú tienes un número que está en una base n y lo descompones polinómicamente, automáticamente lo llevamos a la base 10 o al sistema de numeración decimal. ¿Está bien? Eso va a ser. Ahora, profesor, entonces cuando yo hago la descomposición polinómica, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que estás haciendo, estás llevando un número que está en una base n. ¿A qué lo llevas? Automáticamente a la base 10. Eso estás haciendo. Ah, ya, profesor. Profesor, ¿y cómo es la descomposición polinómica? Te explico. Yo tengo, por ejemplo, un número de la forma AB en base n. Tengo un número ABC en base n. O yo, por ejemplo, tengo acá otro número, profesor. A, B, C, D en base n. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este caso? Ah, ya, fácil, profesor. Vamos a hacer lo siguiente. Yo descompongo este número. ¿Cómo lo voy a descomponer, profesor? Colocas el primer dígito. En este caso, el dígito A. El primer dígito es A. Al A lo multiplicas por la base, que va a ser n. Después del A, ¿cuántos dígitos hay? Hay uno, profesor, que es el B. Entonces va a ser n elevado a la 1. ¿Más quién? El último dígito simplemente se coloca. Más B. Vamos a hacer la descomposición polinómica del siguiente número. ¿Qué hacemos, profesor? A, que viene a ser A, multiplicado por la base, que viene a ser n. Pero después de la, dime, ¿cuántos dígitos hay? Hay 2. Entonces, ¿qué va a ser en este caso? Va a ser al cuadrado más b multiplicado por n. ¿Está bien? Más a la 1. ¿Por qué? Porque después del b, profesor, hay un dígito. ¿Más quién? Más el c. Continuamos. Profesor, yo quiero descomponer el siguiente número. ¿Qué vamos a tener? A. ¿Por quién? Por la base, que viene a ser n. Después de la, ¿cuántos dígitos hay? 1, 2, 3. Va a ser por n al cubo. ¿Más quién? Más b por n. Después del b, ¿cuántos dígitos hay? 2, profesor, al cuadrado. Más c por n a la 1 más d. Y ahí tendríamos la descomposición polinómica, chicos. Y si yo quiero, yo puedo seguir haciendo, no hay problema. Profe, a ver, de 5 dígitos, será A, B, C, D, E. Ya tú lo haces más rápido, más violento, profesor. Es igual a quién? Base n igualmente. Sale bien mi n. Base n, y esto que está acá será igual a quién. Ya sabes tú que el primer dígito se multiplica, será por n. A por la base que va a ser n. ¿Cuántos dígitos hay? 1, 2, 3, 4, profesor. N a la cuarta. Más a b por n al cubo. Más c por n al cuadrado. Más d por e por n más el e. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a hacer unas cuantas aplicaciones. 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 A ver, descomponer los siguientes números, ¿ya? Profesor, ahora, me olvidé decirles al inicio, siempre, 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 chicos, siempre jóvenes, la base, vamos acá, vamos a la parte inicial. Estamos acá en los números. Acá siempre, siempre me olvidé decirles al inicio, la base, en este caso la base, profesor, la base siempre va a ser mayor que los dígitos. O sea, n siempre va a ser mayor que a y n siempre va a ser mayor que b. ¿Estamos? Siempre eso se va a cumplir, por si acaso. La base siempre va a ser mayor que los dígitos. Vamos a sacar un ejemplo, profesor. Aplicaciones directas, mira. ¿Qué tenemos acá en este caso? Profe, fácil. Yo sé que el 2 lo multiplico por el 7. Como hay un dígito a la 1, más quién, más el último dígito se suma. Va a ser 7 a la 1, 7. 7 por 2, 14. Más 5 va a ser 19. Eso quiere decir que si el número 2, 5 en base 7 lo paso a base 10, automáticamente va a ser 19. ¿Estamos? ¿Y cómo se pasa a base 10 o cómo convierto el número que es una base diferente de 10? Mediante la descomposición polinómica. ¿Qué hago acá también, profesor? Tenemos 2 por la base, que viene a ser 6, a la 1 más 3. Tú ya sabes que en este caso que 6 a la 1 es 6, por 2 es 12, y 12 más 3 es 15. Eso quiere decir, profesor, de que si yo tengo un número 2, 3 en base 6 y lo llevo a base 10, automáticamente va a ser 15. ¿Está bien? Ahora, tú mismo vas a hacer, a ver,
Hago uno más y yo te voy a dar para que también tú hagas. Tengo el número 1, 2, 3 en base 5. ¿Qué tengo en este caso? Igualmente lo hago. ¿Qué hago acá, profesor? Igualmente lo descompongo. Va a ser 1 por 5, que es la base. Después del 1, ¿cuántos dígitos hay? 2. Entonces va a ser al cuadrado. ¿Más quién? Más 2 multiplicado por 5 elevado a la 1 más quién? Más 3. ¿Está bien? ¿Esto qué va a ser? Va a ser lo siguiente. A ver. Primero, 5 al cuadrado, 25. Por 1, 25. Más 5 elevado a 1, 5. Por 2, 10. Más 3. Esto que está acá, chicos, va a ser 38. ¿Está bien? Entonces, ahí tendríamos eso. Profesor, qué fácil, profesor. Ya. A ver, tú mismo me vas a mandar al chat las siguientes respuestas. 135 en base 6. Y del siguiente número que va a ser 213 en base 7. Mándame tu respuesta al chat, por favor. Solamente al chat. Mándame tu respuesta al chat de las dos que están ahí, a ver, de una vez. Muy bien, chicos, vamos a ver sus respuestas ahí. A ver, vamos a ver acá. Tenemos aquí lo siguiente. A ver, si yo descompongo esto va a ser 1, perdón, va a ser 1 multiplicado por la base, que va a ser al cuadrado, más ¿qué? Más 3 por 6, más 5. Si tú desarrollas esto, esto va a ser 6 al cuadrado, 36 más 1 va a ser por 1, 36, más 3 por 6 va a ser 18, más 5. Si tú sumas todo esto, hijo, va a ser 36 más 8, me va a dar 54, más 5, 59. Muy bien. Continuamos. Acá, si componemos este número, va a ser 2 multiplicado por la base, que va a ser 7 al cuadrado, más 1 por 7 a la 1, más 3. Ahora, si yo descompongo esto que está acá, va a ser 7 al cuadrado, 49 por 2, 98, más 7 a la 1, 7 por 1, 7, más 3. Si yo sumo todo esto que está acá, chicos, me va a dar automáticamente 108. ¿Está bien? Muy bien, chicos, entonces ahí hemos hecho la parte de numeración, parte